¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios necesitó descansar el séptimo día si Él es todopoderoso y nunca se cansa? Esta pregunta ha inquietado a millones de creyentes durante siglos. Y hoy quiero revelarte una verdad tan profunda que cuando la entiendas completamente, cambiará para siempre la forma en que ves tu relación con Dios, tu propósito en la tierra y el significado del descanso en tu vida. Quédate conmigo durante este mensaje, porque lo que voy a compartir contigo no lo escucharás en la mayoría de los púlpitos. Es una revelación que transformó mi comprensión de las Escrituras, y estoy seguro de que hará lo mismo contigo. Permíteme comenzar con algo personal. Durante años, esta pregunta me atormentaba. Leía en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y luego, en Génesis 2, versículo 2, dice que reposó de toda la obra que había hecho. Pero entonces recordaba Isaías capítulo 40, versículo 28, que declara que Dios es el Creador eterno, que no se cansa ni se fatiga. ¿Ves la aparente contradicción? Durante mucho tiempo, pensé que simplemente era un misterio que debíamos aceptar sin cuestionar. Pero Dios no nos llama a una fe ciega, sino a una fe que busca entender. Y cuando comencé a profundizar en el idioma original, en el contexto histórico y en el corazón mismo de lo que Dios estaba estableciendo en esos primeros capítulos de Génesis, descubrí algo tan hermoso, tan profundo, que lloré. Déjame llevarte en este viaje de descubrimiento. Porque para entender por qué Dios descansó, primero necesitamos entender qué significa realmente la palabra descansar en el hebreo original. Verás, cuando lees en español o en cualquier otra traducción que Dios descansó, estás leyendo la palabra hebrea Shabbat. Pero aquí está lo fascinante. Shabbat no significa simplemente dejar de trabajar porque estás cansado. No significa tomar una siesta o recuperar energías. El significado original de Shabbat es cesar, terminar, completar. Es una declaración de finalización perfecta. Piénsalo de esta manera. Cuando un artista termina su obra maestra, da un paso atrás, no porque esté agotado, sino porque la obra está completa. No hay nada más que agregar. Cada pincelada está en su lugar perfecto. El artista no descansa por cansancio, descansa en contemplación de la perfección lograda. Eso es exactamente lo que Dios hizo el séptimo día. No se detuvo porque su fuerza se agotó. El Dios que sostiene el universo entero con la palabra de su poder, que cuenta las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres, que no desmaya, ni se fatiga, ese Dios no necesita recuperarse de 6 días de creación. Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente? Estaba estableciendo un patrón divino, un modelo eterno que tú y yo necesitamos desesperadamente entender, especialmente en el mundo acelerado en el que vivimos hoy. Pero espera, porque hay algo más profundo aquí, algo que cuando lo captes, revolucionará tu manera de vivir. ¿Te has dado cuenta de que en la descripción de los primeros 6 días de la creación, al final de cada día dice, y fue la tarde y la mañana, un día, segundo día, tercer día, y así sucesivamente? Pero cuando llegas al séptimo día, algo diferente sucede. No dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. El séptimo día nunca termina en el texto bíblico. ¿Y captas la implicación de esto? El descanso de Dios no fue un período de 24 horas que terminó hace miles de años. El séptimo día continúa. Dios todavía está en su descanso sabático. No porque esté inactivo. Jesús mismo dijo en Juan 5, versículo 17, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, sino porque su obra de creación está completa, perfecta, terminada. Y aquí es donde esto se vuelve profundamente personal para ti y para mí. Dios nos invita a entrar en ese descanso. No un descanso de inactividad, sino un descanso de confianza en la obra completada de Dios. Déjame explicarte esto de una manera que quizás nunca hayas escuchado antes. Cuando Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo, estaba estableciendo un principio fundamental del universo. El principio del ritmo divino. Trabajo y descanso. Esfuerzo y contemplación. Acción
y reflexión. Pero nosotros, los seres humanos, especialmente en la cultura moderna, hemos perdido completamente este ritmo. Vivimos en un frenesí constante, siempre ocupados, siempre corriendo, siempre sintiendo que no hemos hecho suficiente. Y esa ansiedad, ese agotamiento perpetuo, no viene de Dios. ¿Sabes cuándo fue creado el ser humano? El sexto día, el último día de la creación. Piensa en esto, el primer día completo de existencia de Adán fue el séptimo día, el día de descanso. El hombre no comenzó su vida trabajando, comenzó su vida descansando con Dios. Esto es revolucionario. Adán no tuvo que ganarse el derecho a descansar. No tuvo que demostrar su valor primero. No tuvo que lograr nada antes de poder entrar en el descanso de Dios. Su primer día fue experimentar el gozo de la presencia de Dios en descanso perfecto. Y esto nos revela algo hermoso sobre la naturaleza de Dios y su diseño para nosotros. No trabajamos para ganarnos el favor de Dios. Trabajamos desde el favor de Dios. No descansamos porque nos lo merecemos. Descansamos porque Dios nos invita a compartir su descanso. Ahora, déjame llevarte aún más profundo. En el idioma hebreo, la palabra para descanso, menujá, significa mucho más que ausencia de actividad. Significa tranquilidad, paz, armonía perfecta. Es el estado de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, con la persona correcta. Cuando Dios descansó el séptimo día, no estaba recuperándose, estaba celebrando, estaba deleitándose en su creación, estaba estableciendo un espacio sagrado de comunión, especialmente con la humanidad que había creado a su imagen. El descanso de Dios no fue un paréntesis en su actividad, fue el clímax de su obra creadora. Piénsalo. Dios no creó el mundo para luego descansar de él. Creó el mundo para descansar en él, para morar en él, para disfrutarlo en comunión con sus hijos. Y aquí viene algo que quizás te sorprenda. El concepto del sábado, del séptimo día de descanso, no fue introducido en el monte Sinaí cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. No. El sábado fue establecido en la creación misma, antes de que existiera Israel, antes de que existiera la ley, antes de que existiera el pecado. ¿Qué significa esto? Significa que el descanso no es una obligación religiosa, es una necesidad humana fundamental, diseñada por Dios mismo en el tejido de la realidad. Es tan esencial para nuestro bienestar como el aire que respiramos o el agua que bebemos. Pero hay algo más que necesitas entender. Cuando Dios santificó el séptimo día, lo apartó como santo, no santificó ningún otro día de la creación. No declaró santo el día en que creó la luz, ni el día en que creó los cielos y la tierra, ni siquiera el día en que creó al ser humano. Santificó el día de descanso. ¿Por qué? Porque el descanso es donde ocurre la verdadera comunión con Dios. Es en la quietud donde escuchamos su voz. Es en la paz donde sentimos su presencia. Es en el cese de nuestros propios esfuerzos donde experimentamos su gracia. Y ahora déjame decirte algo que tal vez te incomode un poco, pero que necesitas escuchar. Muchos de nosotros vivimos como si creyéramos que somos indispensables, como si el mundo se fuera a derrumbar si no estamos constantemente trabajando, produciendo, logrando. Pero esa mentalidad es lo opuesto a la fe. Cuando Dios descansó, estaba demostrando algo fundamental. La creación puede existir sin su intervención activa constante, porque Él ya hizo todo lo necesario, estableció las leyes, puso todo en orden perfecto, y ahora puede descansar sabiendo que todo funciona según su diseño. De la misma manera, cuando nosotros descansamos verdaderamente, estamos declarando nuestra fe en que Dios está en control. Estamos reconociendo que el universo no depende de nuestros esfuerzos frenéticos. Estamos confiando en que Dios puede sostener todas las cosas sin nuestra ayuda constante. ¿Y sabes qué? Esta es una de las formas más profundas de adoración que puedes ofrecer a Dios. Cuando descansas de verdad, cuando confías lo suficiente en Dios como para dejar de esforzarte por un momento, estás diciendo, Dios, creo que tú eres suficiente.
Creo que tu poder es mayor que mi actividad. Creo que tu gracia es más efectiva que mi esfuerzo. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que debemos ser perezosos o irresponsables. La Biblia tiene mucho que decir sobre el valor del trabajo duro y la diligencia. Proverbios está lleno de advertencias contra la pereza. Pablo escribió que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero hay una diferencia enorme entre el trabajo diligente dentro del ritmo de Dios y el trabajo compulsivo que nace de la ansiedad y el miedo. Hay una diferencia entre la productividad que fluye del descanso en Dios y el activismo frenético que intenta llenar un vacío interno. Jesús mismo modeló este principio perfectamente. Lee los evangelios con cuidado y verás que Jesús nunca tenía prisa, nunca estaba ansioso. Frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar. A veces dormía en medio de tormentas. Y sin embargo, en solo 3 años de ministerio, cambió el mundo para siempre. ¿Cómo lo hizo? Porque vivía desde el descanso. Trabajaba desde un lugar de comunión profunda con el Padre. No intentaba demostrar nada. No intentaba ganar nada. Simplemente vivía en perfecta armonía con el propósito de Dios. Y escucha sus palabras en Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Captaste eso? Jesús no nos llama a una vida más ocupada, nos llama al descanso, pero nota que dice, llevad mi yugo. Un yugo es un instrumento de trabajo. Entonces, ¿cómo puede un yugo traer descanso? Porque cuando trabajamos en yugo con Cristo, cuando nuestro trabajo fluye de nuestra comunión con Él, cuando dejamos que Él lleve el peso mientras nosotros simplemente caminamos a su lado, entonces incluso nuestro trabajo se convierte en una forma de descanso. Este es el secreto que revolucionará tu vida. El descanso verdadero no es la ausencia de actividad, es la presencia de Dios en medio de tu actividad. Es vivir desde un lugar de paz interna, sin importar lo que esté sucediendo externamente. Y ahora, déjame revelarte algo aún más profundo sobre el séptimo día que muy pocos entienden. En el libro de Hebreos, capítulos 3 y 4, el autor hace una conexión fascinante entre el descanso del séptimo día de la creación y el descanso que Dios prometió a Israel en la tierra prometida. Hebreos 4, versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, y luego, versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Ves lo que está diciendo? El descanso del séptimo día no era solo un evento histórico. Es una realidad espiritual continua en la que podemos entrar ahora mismo a través de la fe. Cuando Israel vagó por el desierto durante 40 años, fue porque se negaron a confiar en Dios y entrar en el descanso que Él había prometido. Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. No porque Dios fuera mezquino, sino porque la incredulidad los mantuvo fuera. Y la misma dinámica opera hoy. Muchos creyentes vagan en un desierto espiritual de ansiedad, agotamiento y frustración, no porque Dios no les haya proporcionado el descanso, sino porque no han entrado en él por fe. El descanso de Dios está disponible. La paz de Dios está disponible. La plenitud de Dios está disponible. Pero debemos entrar por fe. Debemos dejar de esforzarnos por ganar lo que ya ha sido dado. Debemos cesar de nuestras propias obras, así como Dios cesó de las suyas. Y esto me lleva a la revelación más hermosa de todas. ¿Sabes cuándo cumplió Jesús completamente la obra de redención? En la cruz, cuando declaró, consumado es. ¿Y qué día de la semana era? Era viernes, el sexto día. ¿Y luego qué hizo Jesús? Descansó en la tumba durante el sábado, el séptimo día. ¿Ves el paralelo? Así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo,
Jesús completó la obra de redención en el sexto día y descansó el séptimo. Y luego, el primer día de la nueva semana, resucitó, inaugurando una nueva creación. Esto significa que la obra de tu salvación está completamente terminada. No hay nada que puedas agregar a lo que Cristo hizo. No hay suficiente esfuerzo religioso. No hay suficientes buenas obras. No hay suficiente sacrificio personal que pueda mejorar la obra perfecta de Cristo en la cruz. Tu llamado no es completar la obra de salvación, es descansar en la obra completada. Es cesar de tus propios esfuerzos por ganarte el favor de Dios y simplemente recibir por fe lo que ya ha sido dado gratuitamente. Y desde ese lugar de descanso, desde esa posición de seguridad en el amor de Dios, desde esa confianza en la obra terminada de Cristo, entonces sí trabajas. Pero ahora tu trabajo no es para ganarte algo, es una expresión de gratitud por lo que ya has recibido. Esta es la diferencia entre la religión y la relación. La religión dice, trabaja duro y quizás Dios te acepte. La gracia dice, Dios te ha aceptado completamente en Cristo. Ahora puedes descansar y vivir desde ese lugar de aceptación. Y déjame decirte algo más que cambiará tu perspectiva. En el hebreo, el número 7 representa plenitud, perfección, completitud. No es coincidencia que Dios descansara el séptimo día. Estaba declarando que la creación estaba perfecta, completa, terminada. Cuando tú entras en el descanso de Dios, estás declarando que la obra de Dios en tu vida es suficiente. Estás reconociendo que Él te hizo perfectamente, con propósito, con intención. No necesitas esforzarte por ser alguien diferente. No necesitas competir con otros. No necesitas demostrar tu valor. En Cristo ya eres completo. En Cristo ya eres perfecto ante los ojos de Dios. En Cristo ya tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Esta es la verdad que te hará libre. Ahora, quiero que pensemos juntos sobre cómo esto se aplica prácticamente a tu vida diaria. Porque una verdad que no se vive es simplemente información, no transformación. Primero, necesitas establecer ritmos regulares de descanso en tu vida. No como una obligación religiosa, sino como una expresión de fe y confianza en Dios. Esto puede significar apartar un día a la semana donde disminuyes el ritmo, apagas tu teléfono, pasas tiempo en la naturaleza, te conectas con tus seres queridos, lees la palabra, oras. Pero más que eso, necesitas aprender a vivir desde un lugar de descanso interno. Esto significa dejar de definirte por tus logros. Significa dejar de compararte con otros. Significa encontrar tu identidad y valor no en lo que haces, sino en quién eres en Cristo. Libertad, sino como un hijo amado expresando el corazón del Padre. No impulsado por el miedo al fracaso o la necesidad de demostrar algo, sino motivado por el amor y la gratitud. Cuando trabajas desde el descanso, eres más productivo, más creativo, más efectivo. Porque no estás agotando tu energía en ansiedad y preocupación. Estás canalizando tu energía en lo que realmente importa. Tercero, necesitas aprender a confiar más profundamente en Dios. Cada vez que te encuentres ansioso o agobiado, reconócelo como una señal de que has salido del descanso de Dios. Regresa a Él. Recuerda sus promesas. Recuerda que Él es fiel. Recuerda que Él tiene el control. El descanso no es pasividad, es confianza activa. No es pereza, es paz que sobrepasa todo entendimiento. No es escapismo. Es la valentía de soltar el control y confiar en que Dios es realmente quien dice ser. Y finalmente, necesitas entender que el descanso es un regalo que Dios te da, pero también es una disciplina que debes cultivar. En un mundo que glorifica el estar ocupado, que equipara tu valor con tu productividad, elegir descansar es un acto de resistencia espiritual. Es declarar que no te someterás a los ídolos de esta era, la eficiencia, el éxito, el logro constante. Cuando Dios descansó el séptimo día, no lo hizo porque lo necesitara, lo hizo porque tú lo necesitas. Estableció el patrón para mostrarte cómo debes vivir.
Te invitó a su descanso para que puedas experimentar la plenitud de vida que Él siempre quiso para ti. Entonces, amigo mío, amiga mía, vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué Dios descansó el día 7 si nunca se cansa? Ahora sabes la respuesta. No descansó porque estaba cansado. Descansó porque la obra estaba completa. Descansó para establecer un patrón divino. Descansó para mostrarte que la vida no se trata de esfuerzo constante, sino de confiar en su gracia suficiente. ¿Confiarás en que la obra de Cristo es suficiente? ¿Vivirás desde un lugar de paz en lugar de ansiedad? Te invito en este momento, donde quiera que estés, a hacer una pausa. Respira profundo. Reconoce que Dios está contigo ahora mismo. Él no está molesto porque te tomaste tiempo para escuchar este mensaje. Él se deleita en ti. Él te ama con amor eterno. Y ahora, desde ese lugar de ser amado, ama. Sí, pero ama desde la plenitud de ser amado, primero por Él. El séptimo día de Dios continúa. El descanso está disponible. La obra está terminada. Consumado es. Ahora, entra en tu herencia. Entra en el descanso que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Que el Dios de paz te llene con toda paz y gozo en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Descansa en Él, confía en Él, Él es fiel, amén.